Muy buenas tardes. Con la venia del señor rector, de los señores decanos, de los distinguidos panelistas y de nuestro expositor, vamos a dar inicio a la 40ª sesión pública de Cátedra Perú, que, como todos ustedes saben, es el foro de debate permanente de la Universidad de San Martín de Porres. Esta vez abordaremos el tema crucial de las pandemias en el siglo XXI. En aras del tiempo y agradeciendo de antemano la participación de Radio Capital, aquí representado por la señora Catherine Lanceros y el señor Juan Carlos Tafur, quisiera hacer una lectura muy breve de las notas distinguidas de las trayectorias de vida, en primer lugar del doctor Elmer Huerta Ramírez, quien se graduó de médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1981. Después de completar su internado en el Centro Médico Naval, se especializó en medicina interna y oncología médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú en 1985. 2 años después se trasladó a los Estados Unidos para seguir una maestría en salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Luego hizo su especialidad en prevención y control del cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer e institutos de la salud estadounidenses. Ha recibido muchos premios por su labor, tales como el Premio de Liderazgo de la Asociación Nacional de Salud Pública y el Premio Oscar E. Edwards por voluntarismo y servicio comunitario otorgado por el Colegio Americano de Médicos y la Sociedad Americana de Medicina Interna. El doctor Elmer Huerta es el primer latinoamericano en ocupar la presidencia de la Sociedad Americana del Cáncer, cargo que en la actualidad ocupa. Creo que no necesitamos mayores presentaciones que las mencionadas para darle el uso de la palabra en su ponencia sobre las pandemias en el siglo XXI. Doctor Huerta. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en el auditorio de la universidad y por supuesto a todos los oyentes de Radio Capital. Encantado de estar con ustedes. Soy el doctor Elmer Huerta y vamos a hablar hoy día sobre este asunto de las pandemias, vamos a hablar un poquito sobre este virus H1N1, qué es lo que se sabe en este momento, qué es lo que está pasando. Hay que siempre definir cosas, siempre es importante antes de empezar a hacer este tipo de discusiones, definir elementos principales. Por ejemplo, estos días seguramente que la gente ha escuchado en la casa qué es un brote, qué es una epidemia, qué es una pandemia, y vamos a definir esos términos. Por ejemplo, brote. ¿Qué cosa es un brote? Pues el brote significa un incremento significativo, un aumento en el número de casos de una enfermedad en relación a los valores que habitualmente se observan, o la aparición de algo que nunca había, pero que de un momento a otro aparece. Por ejemplo, toda una familia va a un chifa a celebrar un cumpleaños y 40 personas en el chifa, salen del chifa, al día siguiente 10 tienen diarrea. Eso es un brote. Un brote de una enfermedad en una familia que hasta ese momento no tenía diarreas. Brote, es un pequeño grupo de casos en este caso una familia que no tenía el problema. En la otra diapositiva vamos a ver ya qué cosa es epidemia. Y hay mucha confusión, epidemia y brote van por allí, son casi la misma cosa, pero en epidemia ya lo que se llama el factor del tiempo, el factor de la localización geográfica ya es más grande. Entonces es la aparición, la epidemia, en una comunidad o región de casos de una enfermedad, ya claramente excesivos con respecto a lo que cabe esperar en condiciones normales. Por ejemplo, si hablábamos de este ejemplo del brote de la familia que fue al chifa, 40 fueron al chifa, 40 comieron, ¿verdad? 10 diarreas, brote. Pero ¿qué pasa si al día siguiente en las emergencias de los hospitales empiezan a aparecer más casos de la misma diarrea? 30 por acá, 40 por allá, 50 por allá, 80. Ya no es un brote, ¿cierto? Ya no es un brotecito de la familia González que fue a celebrar el cumpleaños, sino ya estamos hablando de una localización geográfica más amplia, de aparición de casos por aquí y por allá. Ya estamos hablando ya de una epidemia o de un brote grande. La otra, ya pandemia. Pan significa completo, pandemia. En esta pandemia, ya la afectación de una enfermedad es ya a lo largo de un área geográficamente extensa.
Ya en el ejemplo anterior, si poníamos lo de las diarreas, ¿se acuerdan lo que pasó con el cólera allá por los 90? Pues entonces tenemos decenas de casos ya de la enfermedad por aquí, por allá, empiezan a aparecer, y aparece en Ica, y aparece en Arequipa, y empieza a aparecer en Lima, y está en Ancash. Ya estamos hablando de una epidemia más grande, y de repente aparecen casos en Colombia, y aparecen en Argentina, que es lo que tenemos con esta H1N1, y de repente saltan los casos, como estamos viendo en la gripe, ya a Europa, a Asia, geografía. Ya estamos hablando entonces de que una enfermedad se ha diseminado a digamos, varios países, en este caso, desde el punto de vista geográfico. La definición de pandemia, y esto es importantísimo para los que queremos entender esto y para los que están en la casa escuchando por Radio Capital, la definición de pandemia no tiene nada que ver con la capacidad de la enfermedad de matar gente. Miren, cuando la Organización Mundial de Salud elevó de nivel 4, que vamos a ver en un momento en qué consiste, lo pasó al 5, todo el mundo estaba asustado, porque dijeron, Dios mío, esta enfermedad se está saliendo fuera de control. Esta pandemia ya la pasaron al 5, lo cual significa que en este momento la gripe va a llegar a mi casa, va a llegar a mi barrio, Dios mío, ¿qué hago? Pero no. Las definiciones de pandemia de la Organización Mundial de la Salud no tienen nada que ver con la gravedad de la enfermedad, ni con el número de muertos, ni con el número de casos. ¿Saben con qué tiene que ver? Con la localización geográfica. Entonces, así aparezcan 2, 3 o 10 o 20 casos, pero ya aparecen en regiones diferentes de la Organización Mundial de la Salud, y a ellos elevan el nivel de pandemia. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. La definición de pandemia no tiene nada que ver con la mortalidad o la letalidad de la enfermedad en cuestión, sino con la distribución geográfica de la enfermedad. Eso es muy importante. Vamos a ver ahora cuáles son las fases de preparación de pandemias para la influenza, ¿verdad? Esto es algo que la Organización Mundial de la Salud tiene en su página web, por supuesto, y esto es algo que todos los médicos de salud pública nos guiamos. Por ejemplo, ese es el tiempo desde que empieza, fases 1 a 3, por ejemplo, en este caso. Ahí dice ahí, la fase 1 a 3 de las pandemias, porque son 6 fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases de pandemia. Las 3 primeras, ¿verdad? Son cuando aparece un microbio nuevo, en este caso un virus, ¿verdad? En un pajarito, en un ave, se le estudia, esta ave está infectado, le puede dar a otras aves, se descubrió el virus, eso es 1. Si es que por allí alguna persona se ha infectado, pero ahí pasó un solo caso, vamos a la fase 2. En la fase 3 ya se puede demostrar de repente que este virus ya pasó también del ave, pasó al cerdo, ya se identificó al virus, pero todo está contenido, nada se ha diseminado de un pequeño lugar geográfico. 1, 2, 3 casi son lo mismo, ahí no hay problema. En la fase 4, que es donde estuvo esta gripe por bastante tiempo, acá ya hay un contagio sostenido de humano a humano. Esto fue lo que pasó en México. En México ya se demostró que habían centenares de casos que se habían contagiado entre ellos en una zona geográfica localizada. ¿En dónde? En México DF, allí. Eso era fase 4. Y cuando nos dimos cuenta, nos pasaron a la fase 5. ¿Qué significa esto? Que ya la infección humana es generalizada. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer casos en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España. ¿Cuántos casos? Lo vamos a ver en un momentito, pocos casos, pero como dijimos que la definición de pandemia de la OMS no tiene nada que ver con la gravedad, sino con la geografía, nos pusieron en la 5 y ahí estamos en este momento. Algunos dicen que deberían ponerlo en la 6 y creo que no les falta razón, pero lo que quiero que entendamos es que cuando la OMS pone los niveles de pandemia en 5 o si lo ponen 6, no va a significar eso que el virus ya va a entrar a nuestras casas y nos va a atacar. Y después, por supuesto, de estas fases ya viene la etapa post-pico y la otra ya es la post-pandemia, en la que siempre hay que estar vigilando, hay que estar haciendo lo que se llama vigilancia de cómo va después que, en este caso, la gripe ya está pasando. Eso es como lo que se dice, vamos a ver, después que alcanzamos un pico máximo de casos y de muertes, vamos a ver cómo esta epidemia cómo se va difundiendo, cómo va desapareciendo. Eso también lo toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esas son las 6 fases.
1, 2 y 3, todo localizado. La 4 en un solo sitio. La 5 ya salió a varios sitios. Y la 6 cuando se va a varios continentes. Por eso dicen que ahora el único continente que falta reportar es África. Y nadie sabe si es que es porque no tienen los métodos necesarios para hacer el diagnóstico. Es muy difícil que no existan casos, deben haber ya casos. La otra, ¿cuáles son las pandemias que vamos a ver hoy día aquí en este auditorio? La gripe española, 1918-1920. 2 años duró esa pandemia de la gripe española. La asiática, que fue en el 57-58. La gripe de Hong Kong, el 68 y 69. El SIDA empezó el 81. Ya van más de 40 y tantos millones de casos, de muertes, perdón, todos en estos 20 y tantos años. Y por último, no quiero que la gente olvide que el tabaco también es considerado una pandemia. Y esto es importante que reflexionemos, porque acá no estamos hablando de ningún microbio, acá no estamos hablando de ningún virus, de ninguna bacteria. Estamos hablando de un instrumento producido por una industria, la industria del tabaco, que en el siglo pasado, ¿sabe cuánta gente mató el tabaco? 100 millones de personas en el mundo entero. 100 millones. Terrible. Vamos a la siguiente. La gripe asiática, esta fue en el año 57, 58, algunas personas supongo que recuerdan, fue causada por un virus de la influenza, H2N2. En un ratito vamos a ver esto de la H y de la N, qué significa, pero fue un H2N2, se originó en la China, ¿verdad? Causó aproximadamente 70,000 muertes en los Estados Unidos y causó casi 2 millones de muertes en el mundo entero, 57, 58. Muy bien, la otra, que fue la gripe de Hong Kong, 68-69. Hubo vacunación, me acuerdo, yo estaba vivo en esa época. Causada por un virus influenza A H3N2, se originó también en la China, causó aproximadamente 34,000 muertes en Estados Unidos y causó casi 1 millón de muertes en el mundo entero. Mire, menos que la gripe asiática. Por último, esta gripe española, 18 al 20, esta también fue causada por un virus H1N1 como el de ahora, pero una variante diferente. Se originó en Estados Unidos. Todo el mundo pensó que se originó en la China, pero miren, las teorías actuales indican que fue en Kansas, Estados Unidos, en donde empezó esta famosa gripe española. Esta fue la más extensa de las pandemias en las épocas modernas y causó, miren ese número, entre 40 y 100 millones de personas murieron en el mundo entero, de 40 a 100 millones. Y tuvo una letalidad baja, de 4 a 5% solamente. ¿Qué significa letalidad? Que de cada 100 enfermos, de cada 100 personas que se enfermaban con esta gripe española, 4 a 5 morían. 4 o 5% nada más. El resto, 95-96%, lograba pasar la gripe, no había problema. Pero fíjense, ¿cuánta gente habría tenido que infectar? A ver, los matemáticos, para que produzca entre 40 y 100 millones de muertos. Fíjense, si solamente mataba el 4%. Y aunque duró 2 años solamente, 2/3 de los fallecimientos ocurrieron en 6 meses. Esto es algo sumamente importante y que nos debe dar una tranquilidad enorme para entender qué es lo que está pasando ahora. Entonces, esta gripe española, ¿verdad? Quiero que reflexionen en el último dato que he puesto allí. Marzo de 1918, allí empezó esta epidemia en Estados Unidos. Y como hemos dicho, y ahí pueden ver, en todo este periodo de 2 años, del 18 al 20, murieron entre 40 a 100 millones de personas. Ese es el número. Pero, como hemos dicho hace un momento, 2/3 partes, o sea, el 66% de todas esas muertes, 66%, miren, ocurrió entre septiembre del 18 y febrero del 19. Miren, en 6 meses se murieron entre 28 a 66 millones de gentes en el mundo. Miren, en 6 meses. Y lo último, en 3 meses nomás murieron más de la mitad de todos esos casos que acabamos de decir. Es decir, en solo 3 meses murieron de 18 a 40 millones de personas. Entonces, las crónicas son increíbles de esa época y eso es algo que no tenemos hasta ahora. En este momento, si ustedes revisan la página de la Organización Mundial de la Salud o leen las noticias, todo el mundo, todos los días aparece. Confirman 2 casos en Australia, confirman 1 caso más en el Perú, confirman 3 casos en Estados Unidos. Si tuviéramos
el nivel de contagiosidad y el nivel de letalidad de lo que se tuvo en el 18, porque ese siempre es el fantasma. En este momento, cuando se confirmó, por ejemplo, aquí en Lima, el caso de esta muchacha